Bien, estamos de vuelta a las 9:12 de la mañana en este Sol de los Sábados. Con nosotros está nuestra entrevistada central del día de hoy, es Rosario Espinal, y con ella vamos a hablar sobre diversos temas, todos los temas que están en la palestra de la República Dominicana y qué nos espera. Agrega del mundo también. Bueno, sí, del mundo hablemos también, de fenómenos sí. internacionales. Buen día, Rosario. Buenos días. Feliz de estar con usted hoy aquí. Gracias, igual. Bueno, pues el primer tema y algunas declaraciones que pudimos o que pude ver esta semana sobre la situación de Haití con la República Dominicana, que parece interminable, y este nuevo protocolo migratorio que ha aplicado el gobierno de la República. Yo decía también sobre diversas dificultades que están transcurriendo el sector construcción y el sector agropecuario y agricultura por la ausencia de mano de obra en sus rubros. ¿Qué piensa Rosario Espinal sobre eso? Bueno, yo ya llevo mucho tiempo hablando sobre ese tema, pero ese tema nunca se va a aclarar porque lo que conviene es toda la nubosidad que los rodea. La migración haitiana no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno simplemente producto de cuán mal está la situación en Haití. Se entiende que los haitianos quieran salir de Haití, pero ellos vienen a República Dominicana no solo porque salen de su país, sino porque los dejan pasar por la frontera en un sistema de trata humana, es decir, de pagar sobornos para llegar aquí. Pero no solamente eso, sino que los han empleado históricamente. Inicialmente era en el azúcar y después que ya cayó la industria azucarera a fines de los años 80, pues comenzaron a emplearlo en todos los sectores agrícolas y en el sector construcción. La República Dominicana ha tenido un proceso de crecimiento sostenido durante los últimos 30 años y alguien tenía que hacer el trabajo. En ese proceso, muchos dominicanos emigraron al exterior, muchos campos, pueblitos pequeños prácticamente se vaciaron por un proceso migratorio fuerte de dominicanos hacia el exterior. Entonces, la mano de obra que reemplazó a toda esa población dominicana fue la mano de obra haitiana. El problema que tiene la República Dominicana es que los dominicanos no quieren a los haitianos aquí, pero los haitianos están aquí porque son la mano de obra fundamental de sectores claves de la economía, como es la agricultura y la construcción. Entonces, un país que tiene ese inmenso dilema está sometido a un gravísimo problema porque no tiene cómo resolverlo. Toda esta cosa de que están deportando y todas estas cosas que vemos y que si ahora no pueden ir a los hospitales porque si van, de hecho, es para agarrarlos. Entonces, si tú dices, si vienes es para agarrarte, la gente no, o sea, los inmigrantes indocumentados no van a ir. Entonces, la República Dominicana ha pensado que manteniendo toda esa masa inmigrante indocumentada puede hacer lo que quiera con ella. Si te necesitamos ahora te empleamos, si no te necesitamos ahora te sacamos, si te queremos dar servicio de salud te damos, si no te queremos dar servicio de salud sacamos un protocolo que no te deja, si queremos que tus hijos vayan a la escuela te dejamos, si no queremos que vayan a la escuela emitimos una resolución por ahí. O sea, tener una masa indocumentada así aparenta ser fácil para tú manejarla, pero eso va creando serios problemas sociales, porque esa gente no viene por 3 meses, esa gente viene, se queda aquí, se reproduce aquí, y sus hijos, aquí están cerrados, están cerradas todas las vías legales para que los descendientes de inmigrantes documentados, nacidos aquí, criados aquí, puedan tener una documentación dominicana, o sea, no pueden ser ni siquiera residentes legales. O sea, aquí está creciendo una masa poblacional de descendientes de inmigrantes sin ningún recurso legal. Entonces, yo creo que todos los dominicanos y dominicanas tienen que sentarse a pensar seriamente en este problema, porque si no van a seguir siendo manipulados, como siempre ha sido este pueblo manipulado por el político que se le ocurra manipularlos.
o por los grupos que se le ocurra manipularlos. Entonces, ese es el grave dilema y la sociedad dominicana lo tiene que afrontar así. Y los gobiernos dominicanos, en plural dicho, los gobiernos dominicanos por mucho tiempo son los que han permitido esta situación y los empleadores son los que han sostenido esa situación porque necesitan esa mano de obra. Esa, en resumen, es la situación. Yuri, yo tengo una pregunta sobre otro tema, ¿la puedo plantear ahora mismo? Bueno, Rosario, en este momento se están llevando a cabo los funerales del Papa Francisco. Es el acontecimiento noticioso más importante en términos internacionales del día de hoy. Y quisiera tener tu análisis de lo que pudiera pasar en la Iglesia Católica a partir de ahora. Te lo pregunto porque el Papa Francisco, para mí uno de sus legados es que trató de construir una iglesia más dialógica, es decir, más dialogante y más al día de fenómenos humanos y sociales que tienen lugar en el día de hoy, incluyendo ese tema migratorio. El Papa fue abanderado de la defensa de los derechos de los y las migrantes. Entonces, a partir de ahora, ¿pudiera la Iglesia Católica continuar ese proceso o por el contrario, se inscribiría en esta ola de derechización y ultraconservadurismo que estamos viendo en los planos políticos? Bueno, lamentablemente el Papa Francisco murió en un momento en que su voz quizás hubiese sido sumamente importante ante lo que vemos ocurrir en el mundo. Pero, bueno, esa es la vida. Entonces, hasta que no se sepa quién va a ser el sucesor, es difícil decir, o sea, comentar, porque no sabemos. Yo sé que están planteadas ahí las dos corrientes, de si el sucesor será un abanderado del conservadurismo o si será un papa al estilo Papa Francisco, o sea, más abierto, más dialogante, más acogedor de la diversidad humana, porque es que los seres humanos somos muy diversos. O sea, aunque queramos encajarlos en categorías muy estrictas, la humanidad es muy, muy diversa. Entonces, cuando tenemos a las iglesias, digamos, encajetando más a la gente en categorías, pues las tensiones aumentan, porque es el bueno contra el malo. Entonces, se supone que las iglesias deberían ser espacios para abrazar la diversidad humana y contribuir a hacernos a todos mejor. Ese debería ser el papel, pero en la práctica sabemos que muchas veces las iglesias juegan el papel de polarizar aún más a los grupos humanos, y cuando los grupos humanos están muy polarizados, pues entonces surgen, o sea, los conflictos naturales de la vida se agudizan. Entonces hay que esperar a ver quién será el sucesor, y además los papas, independiente, o sea, el pedigrí con el que llegan dan una idea de por dónde van a ir. Ay, pero en la práctica, la vida les va imponiendo situaciones y, digamos, se van pues ajustando. El Papa Francisco, aunque venía de una tradición muy parroquial en Argentina, él fue una persona que tomó posiciones muy conservadoras incluso en la Argentina en algunos momentos. Sin embargo, llega al Vaticano y comienza a plantear posiciones más de acogida a diversos sectores. Incluso no lo hizo tanto en documentos propiamente formales de la iglesia, sino que aprovechaba sus viajes y los reporteros, por ejemplo, en un avión, en uno de sus viajes, le podían hacer una pregunta y él aprovechaba y tiraba su bombita por ahí. Entonces, era como su estilo de él tirar ideas que en la misma iglesia eran muy controversiales, porque los sectores conservadores de la Iglesia Católica no son muy Papa Francisco. O sea, realmente tenían mucha resistencia
a lo que él planteaba, pero él, como sabía lo difícil que es generar transformaciones a veces a través de documentos formales de la iglesia que pasan por muchos sedazos, pues él aprovechaba esas interacciones con periodistas para tirar como digo yo, esas bombitas sobre temas muy controversiales. Yo creo que él dijo una cosa que es sumamente importante dentro de sus legados, en esa, digamos, en esa línea. Él realmente para bajar, digamos, esa polarización en la iglesia, él enfatizó que la iglesia tenía que dejar un poco esos temas de moralidad sexual y concentrarse en otros temas que son mucho más importantes. Ese planteamiento es significativo porque las iglesias, no solo la católica, lo vemos también, por ejemplo, en las iglesias evangélicas, en el estadio del capitalismo avanzado, digamos, postindustrial, cuando terminaron las luchas obreras y todo eso, las iglesias tomaron posiciones, o sea, se enfocaron mucho en el tema de la sexualidad y dejaron de lado conflictos sociales que históricamente habían definido las luchas sociales, que eran temas de clase social, temas de desigualdad, porque al emerger el capitalismo como el sistema dominante después de la Guerra Fría, sobre todo, pero precede un poco el fin de la Guerra Fría, pero ya claramente después de la caída del muro de Berlín, para poner un símbolo, las iglesias comenzaron, como digo, la católica y las evangélicas, que fueron las que comenzaron, a enfatizar muchos aspectos que tenían que ver con la moralidad sexual y dejaron de lado temas que tenían que ver con la opresión económica, con la desigualdad. Fue como que le dieron un pase a las desigualdades del capitalismo para entonces polarizar a través de temas de identidad sexual o de preferencia sexual y demás. Y el Papa Francisco en un momento dijo eso, o sea, la iglesia no puede estar tan enfocada en estos temas de la sexualidad, tiene que ver otros temas que también son importantes. Por tanto, él hablaba del ambiente, o sea, y ahí sí tiró un documento escrito, o sea, la necesidad de proteger la casa de todos, que es la naturaleza, la de proteger el medio ambiente. Y el tema de los inmigrantes, que a fin de cuentas el tema de los inmigrantes es un tema de gran desigualdad en el mundo. Y es un tema que aunque está muy caliente en este momento, va a seguir. Porque cuando tú haces un análisis poblacional del mundo, lo que vas a encontrar es que en los países más desarrollados económicamente hay un declive poblacional. En los países más pobres hay un aumento poblacional. Tú tomas la población de África va en vía a ser la gran población del mundo. Muchos de esos países son países muy pobres, porque la pobreza es el principal reproductor de la especie humana. No el amor. No el amor, yo lo he escrito incluso eso. O sea, la pobreza es lo que reproduce, porque tú puedes tener una relación muy amorosa y si tú eres de clase media o media alta, tú te vas a proteger. Tú vas a estar protegiéndote porque tú sabes que tú no puedes tener 9 hijos, o sea, que no te dan los recursos, no te alcanza el tiempo, que tú trabajas, que estudias, no sé qué. Bueno, entonces la clase media, media alta ya entiende, bueno, tengo que planificar cuántos hijos yo tengo. Tiene los conocimientos, tiene el acceso a la salud. Las herramientas. Y tiene los medios económicos. Los medios económicos. Entonces se va a reproducir menos. Tiene más que dividir. También. Los pobres... pero lo quiere dividir entre menos. Claro. Los pobres utilizan otros criterios de reproducción o están en otras condiciones socioeconómicas. Ni siquiera tienen criterio, de hecho, que ese es el problema. A veces simplemente simplemente por una situación de vida, ¿verdad? Entonces no están pensando en todas esas cosas. Entonces, cuando uno ve la población del mundo, realmente la gran reproducción es en los países pobres. Y ese problema es muy central a esta isla. Yo he hecho un llamado esta semana al gobierno dominicano a que se dedique a repensar su política hacia Haití.
Ni siquiera estoy hablando ahora del problema migratorio. Estoy hablando de la República Dominicana hacia Haití. Porque en la miopía que impera en la política dominicana hacia el tema migratorio y hacia el tema haitiano, no es posible, no ha sido posible hasta ahora pensar en cómo la República Dominicana puede jugar un papel más productivo. A quien más le conviene que Haití mejore su situación es a la República Dominicana. Rosario, ahora en la actualidad, bueno, mañana hay una marcha incluso convocada por algunos grupos sociales y hace 2-3 días hubo otra marcha que iba en relación al tema mismo haitiano, sobre todo de la migración. ¿Puede esta coyuntura que pone como protagonista el tema de la migración haitiana generar situaciones que impacten y que condicionen el propio desarrollo de la política electoral? Que surja una figura con potencial capacidad de competir frente a los partidos políticos, que surja un cambio de discurso en los mismos actores políticos para quizás montarse en olas, y que eso moldee de alguna forma el proceso electoral de 2028. ¿Es eso posible? Mira, yo no te puedo decir que no totalmente, pero cuando un tema es el mismo para todos los sectores, cuando no divide, es difícil que tenga un gran impacto electoral, porque si todos están de acuerdo con algo, bueno, tú puedes quizás lograr, si tienes una estrategia comunicacional más efectiva, si eres más duro que el otro, pero aquí no. En la clase política, en las élites del país, aquí no hay diferencia en torno a la posición hacia Haití y hacia los inmigrantes. O sea que no es un tema divisorio ni en la sociedad ni dentro de las élites. Entonces, ahora, que hayan figuras que piensen que con ese tema, bueno, Abinader lo está usando, no es que lo vamos a ver en el futuro. En el 2022, Abinader entendió que el tema anticorrupción no era suficiente para él sostener apoyo generalizado en la sociedad dominicana. Entonces, en su menú de opciones políticas, se le introdujo el tema y el momento era, digamos, adecuado para él para hacerlo, porque la situación en Haití estaba deteriorándose mucho. Entonces, ante un Haití con una situación política, económica en deterioro, pues era entendible que él incorporara a su menú político el tema haitiano. De ahí nació el pacto, la convocatoria al pacto incluso, que se dio ya en 2023, momentos antes de la campaña electoral. Sí, pero la forma en que Abinader comenzó a abordar el tema fue en su posición, o sea, de repetir tanto en el país como internacionalmente la idea de que la comunidad internacional debía intervenir a Haití. O sea que República Dominicana no podía cargar con el problema haitiano. No hay solución dominicana. Y que le correspondía a la comunidad internacional. Él comenzó a repetir eso. Claro, eso iba a nivel local, el impacto de eso es reforzar una idea que viene de antes, que es como que el mundo le ha echado el problema de Haití a la República Dominicana, lo cual no es así. Y ni siquiera el problema migratorio ha sido producto de fuerzas externas, porque en la frontera no hay soldados, ni de Naciones Unidas, ni de la OEA, ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni de Canadá. En la frontera lo que hay son soldados dominicanos. Entonces nadie le está imponiendo a la República Dominicana que traiga inmigrantes haitianos. Entonces, y nadie le está imponiendo a la República Dominicana que los emplee como los emplean. Entonces, todo eso es un discurso fantasioso, pero que la gente absorbe y sirve de base para que haya una oposición, para que la gente se crea el cuento de que esto lo ha impuesto alguien de fuera y tenemos que revelarnos. Un enemigo fantasma. Exacto. El enemigo fantasma, el enemigo real son los que vinieron, los inmigrantes, qué sé yo. Y el otro, el fantasma, es el de afuera, que supuestamente nos obligó. Y por eso es importante que los dominicanos entiendan que la República Dominicana solita ha creado este problema interno. Ahora,
nadie puede negar que la situación en Haití es sumamente precaria. Eso es evidente, eso lo sabemos todo. La pregunta es, ¿qué hace un país vecino en una pequeña isla ante una situación como esta? La emotividad, azuzar el miedo, la xenofobia, lo que fuera, no nos conduce a solucionar el problema. Se necesita combinar cabeza, inteligencia, racionalidad con una consideración humana también para enfrentar este problema. Yo sugería en un artículo esta semana pasada que la República Dominicana tiene que cambiar su estrategia hacia Haití. No porque la República Dominicana vaya a resolver los problemas de Haití, no. Ni la comunidad internacional se va a interesar por Haití. Así que estarle pidiendo eso, que se lo pidan, pero no. Solo los haitianos pueden resolver sus problemas. Solo ellos, cuando ellos encuentren la forma de hacerlo. Ahora, hay cosas que se pueden hacer. Desde República Dominicana hay cositas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo proponía establecer modernas estaciones de frontera donde estén todas las oficinas públicas dominicanas que tienen que ver con el manejo comercial y de tránsito de personas en la frontera. O sea, unas estaciones cerradas con seguridad, con verja, con puertas de seguridad. Y dentro de esas áreas organizar bien los mercados binacionales, que hayan estacionamiento para camiones dominicanos que lleven su carga para exportar mercancía hacia Haití. O sea, que demos una señal de modernización de la frontera y del tránsito hacia la frontera. ¿Por qué no se puede hacer eso? Un país que construye bastante, como la República Dominicana, enviar una señal de que vamos a hacer, y no es ni siquiera gratis esto, ni es por obra de caridad, porque ahí se le puede cobrar a los comerciantes que venden en los mercados binacionales, a los camiones que se van a parquear para llevar sus cargas. Por una tasa. ¿Sí? O sea, eso es como una especie de puerto terrestre. Entonces, el gobierno no es que se lo va a regalar a nadie. O sea, va a modernizar el comercio con Haití. Y quizás eso sirve para que en Haití digan, bueno, vamos a mejorar el transporte de la mercancía. Tal vez surgen comerciantes. Porque es que hay que comenzar a enviar todas esas señales. Lo que estamos haciendo no va a resolver el problema. Se puede hacer el muro de punta a punta, no sé, de Montecristi a Pedernales, y ahí está el agua. Por un soborno tú te montas en una yolita y cruzas por el agua. Entonces, en vez de todo este dineral, vamos a usarlo para hacer esas estaciones. Y yo no estoy en contra de que en algunos puntos difíciles se ponga una verja perimetral o lo que sea, como se llame. Yo no estoy en contra. Ahora, yo creo que pensar que poniendo ese muro se van a resolver los problemas, no, eso es errado, porque ahí está el agua para cruzar. Porque el problema está en que el soborno es lo que motiva el tránsito de personas. Ese es el punto. Y están aquí porque lo han empleado. Y eso es culpa de todos los gobiernos, no es solamente de un gobierno. Justamente, Rosario, ese era el punto que le quería tratar. Y es que en este dilema entre la mano de obra que se requiere en República Dominicana, no la que se desea, ni la que de manera obstinada los empresarios de ciertos sectores utilizan, la que se necesita, porque hay espacios donde los dominicanos no están dispuestos a trabajar la mano de obra. Entonces, en esa disyuntiva, en ese dilema entre la mano de obra que se necesita, la parte humana y la necesidad urgente e imperiosa, improrrogable, de que el país ponga en ejecución efectivamente sus leyes migratorias, hay un tema que se está como quedando afuera, y es todo el beneficio económico que se genera alrededor de una frontera desprotegida, de una frontera antiética, de una frontera inmoral. Y eso es el traslado o la entrada de inmigrantes ilegales, el trasiego de mercancías, de contrabando, de droga, de armas, de lo que fuera. Todo lo que se produce de manera ilegal, de manera delictual,
alrededor de la frontera. Y en esta discusión que se está teniendo a nivel nacional, eso está quedando fuera. ¿Cuáles son los militares que deberían estar sometidos a la justicia por permitir esto? ¿Cuáles son los agentes de migración que deberían estar sometidos? ¿Cuáles son los empresarios que deberían estar siendo investigados y sometidos? ¿Qué está pasando desde el punto de vista delictual y criminal en la frontera? ¿Por qué esto se está quedando fuera de la conversación? Y justamente se lo pregunto porque el muro puede tener 700 metros de altura a lo largo de toda la frontera. Pero si el que tiene la llave para abrir el portón de la verja perimetral o del muro la abre por unos cuantos pesos, no estamos haciendo nada, estamos botando el dinero. Entonces, toda esa parte criminal, delictual, ilegal de lo que se da alrededor de la frontera es parte importante de una conversación que yo creo que está quedando fuera. ¿Usted qué opina sobre ese aspecto? Bueno, o sea, básicamente también yo me refería a eso en el sentido de que mientras no hayan sistemas de controles, aquí se habla mucho de corrupción y el tema sube y baja. A veces se pone de moda y a veces se sale de moda. Aquí hay problemas que no se solucionan y no es solamente eso, por el tema de la corrupción. Aquí no se soluciona parte del problema del tránsito por la corrupción. Porque si aquí hubiera un sistema de consecuencia para el que maneja muy rápido, para el que se para donde no tiene que pararse en una esquina, o sea, para muchísimas cosas, se mejoraría un poco el tránsito. Pero aquí nadie le tiene miedo, porque si a ti te pararon, si es que te paran, tú sabes que si tú le das unos pesos a quien te paró, tú resolviste tu problema. Y no es que te paran mucho, pero si aquí hubiera consecuencias reales, en donde te agarraron por una infracción a la ley de tránsito, tú te van a poner tu multa, tú vas a tener que ir al banco de reserva, lo que sea, a pagarla. O sea, entonces tú lo vas a comenzar a pensar más si tú vas a querer violar reglas del tránsito o no. Entonces, incluso si aquí hubiera un sistema de control del tránsito, el gobierno podría recaudar muchísimo dinero, pero tendrían que ser multas reales, puestas por una razón real y que sea un sistema de pago directamente a instituciones del Estado, no a que yo le puedo dar un soborno al que me paró en la calle. Entonces, hay muchos problemas de ese tipo. Entonces, ¿cómo tú solucionas eso? Bueno, eso lo sabe el gobierno, cómo lo soluciona. Yo no le tengo que dar ninguna fórmula al respecto. Pero es que mientras no se acabe esa corrupción, que los policías y los guardias ganan poco y la corrupción es su forma de compensar su salario, bueno, entonces quedémonos como chivos sin ley con todo, con el tránsito, con el tráfico por la frontera, con lo que fuera. Entonces no hablemos tantas cosas, porque negándole asistencia médica a personas que no llegaron ayer en una guagua de Haití. Esas son personas que viven aquí, porque también está la idea de que se creen que las parturientas las trajeron en una guagua ayer. No, esa gente vive aquí. O que el inmigrante que le dio un problema, un dolor en el pecho y tuvo que ir al hospital, llegó ayer de Haití. No, esa gente vive aquí y tiene muchos años viviendo aquí. Si eso no se atiende, nos puede generar también un grave problema de salud pública a nosotros. Bueno, imagínate tú. De los que viven aquí, por lo menos. Por lo que viven aquí, si tú tienes enfermedades contagiosas, por ejemplo, y no te atreves a ir a un hospital porque te van a agarrar. Y eso es lo que va a pasar. De hecho, el protocolo ese que sacaron, no debieron ni llamarlo protocolo. Lo que debió Abinader anunciar es: no se van a atender inmigrantes indocumentados en los hospitales. Eso fue lo que él declaró. Lo que pasa es que lo declaró con un supuesto, entre comillas, protocolo. Pero en la realidad eso es lo que él ha hecho. Ahora, si tú tienes una población inmigrante tan grande y le niegas el servicio de salud, porque repito, no es que ellos llegaron ayer en un autobús, ellos viven aquí en el país. Trabajan aquí porque aquí quieren, pensar que tú puedes dejarlos que lleguen, emplearlos para trabajar y que no reciban más nada. Y esa es la crueldad. O sea, son seres humanos, que sean pobres, que sean negros, que sean lo que sea, no le quita el valor que tienen como seres humanos. Y ahí es donde viene el tema. Si ellos están aquí y trabajan, ellos tienen que tener algún tipo de derecho.
Tú no puedes tener una masa migrante totalmente desprotegida. No, un país no puede hacer eso. El tema es, para darle paso a Roselvis, solo un comentario, Roselvis, es que obviamente el proveer servicios de salud, incluyendo a poblaciones migrantes, tiene un costo. Pero eso es un costo que de entrada no tiene por qué asumir el Estado Dominicano porque son trabajadores. ¿Qué pasa? Que producto de esa informalidad no están en el sistema de seguridad social que plantea que el empleador tiene que poner una cuota para esa seguridad social. Pero son trabajadores también una parte de ellos. Hay muchos que no tienen un trabajo formal. O sea, no ni siquiera un trabajo frente a una empresa. Trabajo cotidiano. Sino que trabajan son de chiripeo. informales, pero eso pasa también Pero con los dominicanos. O sea, Claro, pero el dominicano tiene otra condición. Claro, pero el tema es a lo que voy. Entrada a documentos. Un enfoque serio del tema, Cristian y Rosario, implicaría que se obligara a los empresarios a cumplir la ley y si tienen un trabajador, claro. Entonces lo inscriben en el sistema de seguridad social, claro. Y así no tiene el Estado dominicano que costear, claro. Eso, bueno, sino el empresario. Pero como hacen todas las zonas francas, porque aquí hay muchísimas zonas francas que viven contratando abogados para que les resuelvan temas migratorios con muchísimos empleados extranjeros de Centroamérica, de Suramérica, y uno tiene que ir allá a migración y hacer una yuca tremenda como abogado para poder solucionar todo ese tipo de situaciones. ¿Pero por qué? Por la regulación que tienen en la zona franca en términos específicos. Claro. Rosario, yéndonos un poquito ahora sobre la visita que ha hecho el presidente Abinader a Roma, vimos más temprano que el presidente Donald Trump y Zelensky se reunieron por unos 10 minutos antes del funeral del Papa y anunciaron que se iban a reunir luego del funeral del Papa. Estamos hablando de una especie de encuentro diplomático donde hay unos 60 jefes de Estado y de Gobierno y delegaciones de 162 países. Vimos temprano también el saludo y el intercambio de palabras entre el presidente Abinader y el presidente Trump. ¿Pudiera el presidente Luis Abinader aprovechar este encuentro donde hay tantos mandatarios, tantos jefes de delegaciones, qué sé yo, para alguna diligencia que nos convenga? O si de repente se da una idea de qué pudo haber cruzado ahí en esas palabras el presidente Abinader con Trump, ¿para qué lo pudo haber aprovechado esos segundos? ¿O simplemente para un saludo cordial? Bueno, yo no te puedo decir porque yo no estuve ahí, pero supongo que en un intercambio de segundos debe haber sido un saludo. Pero no te puedo decir porque yo no sé. O sea, no tengo idea. Pero pudiera haber, digamos, el presidente aprovechado, o pudiera estarlo aprovechando todavía en este momento. Plantea la posibilidad de tenemos que hablar, presidente, por lo menos. Por ejemplo. Pero yo no sé lo que se dijeron, entonces no sé, la verdad. O pudiera el presidente haber salido de aquí con una agenda de temas para tratar con los mandatarios con lo que pudiera haberse encontrado allí. ¿Pudiera aprovecharlo para eso? Bueno, siempre cuando tú vas a encontrarte con presidentes de otros países, tú tienes que tratar de aprovechar si se puede el momento. No sé si el presidente tenía alguna agenda específica con alguien, eso yo no lo sé, pero es probable que cualquier oportunidad que él tenga para hacerlo lo haga. Pero yo no puedo comentarte nada, porque no sé si él tenía agenda y no sé qué habrá dicho, a menos que salga una noticia al respecto, no lo sé. Pero eso es lo que hacen. Básicamente que si tienen la oportunidad, pues lo van a hacer. Pero son cosas muy rápidas. Rosario, yo quisiera que aterrizáramos un poco en el tema electoral. Claro, hay que hablar de política. Porque, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, pero sí, es el tema que todos queremos hablar. Yo creo que producción nos mandó una pausa y al regreso con el otro tema, ¿cómo será, Yuri? Nos vamos a una pausa y retornamos con Rosario aquí. Y así cambio fuera. 9:47 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y continuamos con Rosario Espinal. Ahora pasamos al tema local y electoral, don Cristian. Bueno, de entrada, yo creo que lo más genérico y simple de preguntar, dado el tiempo que tenemos, es PLD, Fuerza del Pueblo, frente al PRM de cara a la coyuntura del 2028, donde ya sale el presidente Abinader del escenario electoral. ¿Qué pudiera esperarse de esas contiendas? El PLD ahora recompuso, digamos, el proceso de elección de su candidato. La Fuerza del Pueblo todavía en un proceso de reestructuración interna, y el PRM que bueno, tiene su propia lucha en materia de selección de candidatos. Para montarme también la pregunta, digamos, ¿qué condiciones deberían darse tanto para que el PRM se mantenga en el poder o para que la oposición pueda ascender al poder?
el PRM se va a mantener en el poder mientras existan las mismas condiciones que llevaron a que el PLD se mantuviera tanto tiempo en el poder, que son básicamente 3. A ver. Que haya una relativa estabilidad macroeconómica, que el partido en el poder esté unificado. Eso no quiere decir que no haya conflictos, pero que esté unificado. Y que la oposición esté dividida. Wow. Eso fue lo que le permitió al PLD gobernar tanto tiempo. Si alguno de esos 3 se cae, Bueno, si alguno de esos 3 se cae, entonces... todavía tiene tendría posibilidad. O sea, Con 2 de 1. con 2 de esas 3, por ejemplo. Bueno. Situemos, sí. por ejemplo, crecimiento, que fue el primero que usted mencionó, crecimiento económico. Estabilidad. O estabilidad macroeconómica, Ajá. que fue el concepto correcto. Estabilidad macroeconómica. Se cae la estabilidad. Ahora que hay una situación en el mundo donde, bueno, República Dominicana todavía se mantiene bien, pero hay sus riesgos, aumentan los riesgos, temas aranceles, baja del valor del dólar en el mercado internacional. Bajo crecimiento. Bajo O sea, la crecimiento. República Dominicana Nosotros va- vamos a bajar el crecimiento incluso proyectado a final Sí. del año pasado. Si esos pilares comienzan a moverse, ¿qué pasa? Bueno, si se mueven un poquitico, no necesariamente cambia el panorama electoral. Si se mueve mucho, ya es distinto. O sea, es cuando la gente percibe que hay una crisis económica, cuando la gente, ve, por ejemplo, un peso devaluándose drásticamente, o cuando la gente ve un proceso inflacionario fuerte, o cuando la gente ve un aumento del desempleo significativo porque entráramos en una recesión. O sea, tiene que ser algo significativo. El presidente Abinader y el PRM en sentido general, el gobierno lo que está tratando en este periodo es de mantener las cosas estables. Aquí no está pasando gran cosa. Aquí hay una situación de cierta desaceleración económica. El gobierno tiene poca disponibilidad de recursos porque sus recursos están muy restringidos en el sentido de que tiene que pagar los intereses de la deuda, una deuda cada vez mayor, una deuda pública cada vez mayor. Entonces, tiene que destinar muchos recursos al pago de esa deuda. Tiene que destinar muchos recursos a mantener el estado clientelar asistencial, que lo estableció el PLD, pero que el PRM lo ha ampliado. Y eso tiene un costo, empleomanía pública, subsidios públicos. Es un elemento muy estabilizador, pero es un costo grande que tiene el gobierno. Entonces, le queda poco para inversión en obras de infraestructura que generan crecimiento económico, porque te generan muchos empleos y muchos empleos formales e informales. Entonces, la restricción del gobierno está en que no tiene mucha disponibilidad de recursos para la inversión pública, porque tiene demasiados recursos destinados a esas otras dos cosas que Tiene mencioné. poca elasticidad presupuestaria. Sí, porque lo tiene que dedicar pago de intereses de deuda y subsidios. pago subsidios. Bueno, mantener Nóminas y el subsidios. estado clientelar asistencial, porque los empleos no son propiamente subsidios si la gente hace algo en el empleo, Pero hay algunos que se justifican pero haciendo es muy poco. Pero es una empleomanía pública, que es muy estabilizadora. Eso es muy controversial, porque si se arma un debate de economistas sobre la empleomanía pública, habrán unos que te van a decir, o la mayoría te va a decir, no, hay que tener lo que se necesita, no más de ahí. Ahora, desde el punto de vista político y social, uno puede argumentar, bueno, tener toda esta gente empleada te genera estabilidad Y te en quita un país. presión. Y parte de la estabilidad de la República Dominicana se explica a través del estado clientelar, luego convertido también en estado asistencial de los últimos 30 años. O sea, no vamos a creer que es que aquí hemos inventado la fórmula del agua tibia para tener estabilidad. Son varios los factores, no es uno, pero uno de ellos es ese. Entonces, en ese contexto, lo que el gobierno está tratando de hacer es mantener una relativa calma. O sea, que no se rompa la tasa por Es ningún conveniente lado. mantener la cosa como, o sea, incluso dentro del caos que pueda existir. Bueno, ¿qué tan permanente puede ser sostener eso? Bueno, eso no lo sabemos, eso no lo sabe nadie. ¿Cuánto tiempo tú logras mantener una relativa estabilidad precaria en el sentido de que no es que estamos en un boom económico?
Y ahí es donde viene la cuestión. No estamos en un boom económico y el panorama internacional ahora mismo, y sobre todo en el caso de Estados Unidos, que es el país del que dependemos. Claro, de economías de la que la República Dominicana es dependiente. Exacto. O sea, la República Dominicana depende económicamente de su relación con Estados Unidos por remesas, turismo y zonas francas y exportaciones agrícolas. O sea, ese es el principal socio comercial. Hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa en Estados Unidos, pero la situación es esa. Entonces, lo que el gobierno puede aspirar... ¿La posibilidad de un acercamiento de la oposición? Mientras el PLDismo, que para mí, cuando yo hablo del PLDismo, me estoy refiriendo a los dos. El verde y el morado. Ese PLDismo se ha creído tan fuerte que piensa que divididos ellos van a volver. Para ellos buscar una fórmula de volver al poder en la división que tienen, necesitarían que haya un colapso del gobierno, o sea, que dé un bajón significativo, que no logre ganar en una primera vuelta, y para que eso ocurra tiene que bajar bastante. Los dominicanos votan en primera vuelta, apréndanse eso. Usted siempre lo ha dicho. Tendría hacer estrategia electoral contando con segunda vuelta, para mí es muy riesgoso. Entonces, tendría que ser un bajón tan fuerte que dé el PRM que, bueno, se produzca una segunda vuelta, y en una segunda vuelta entran todos esos cálculos de que entonces el que se quede en segundo lugar va a recibir el apoyo del otro, y ahí volverá el PLDismo al poder. Es una jugada riesgosa. Es la misma base electoral que ellos tienen. Ellos tienen una base electoral dividida. Entonces, tendrá que pasar un buen tiempo, que haya un proceso de recomposición. El sistema de partidos políticos dominicano ha estado operando desde el 2004. Desde el 2004 está operando con un sistema de partido dominante. Fue el PLD 16 años y ahora es el PRM. O sea, cuando aquí miden las simpatías partidarias y dicen, el PRM está arribota y los otros cayeron. Sí, antes era al revés. O sea, el PRM estaba arribota y los otros cayeron. Entonces, estar en el poder es lo que te infla la fuerza de un partido en la República Dominicana. Entonces, el sistema de partidos ha estado operando desde el 2004 con un partido dominante, sigue operando con un partido dominante hasta que haya un cambio. Bueno. Muchísimas gracias, Rosario Espinal. Como siempre, aleccionador y satisfactoria su presencia aquí en El Sol de los Sábados. Muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos que despedirnos. Nos quedan muchos temas, Rosario. Yo sé que Fran teníamos varias preguntas más, pero en otra ocasión le solicitamos a la producción que también la invite. En el aire al final, sí. Bueno, vamos a hacer la pregunta, que ya no vamos a tirarla. El segundo aspecto que decía doña Rosario tenía que ver con la unidad o el fraccionamiento del partido de gobierno. La pregunta es que si se llegase a fraccionar, si eso dependerá de cuál sea la fracción que se vaya. Si es mucha o es poca. Si el PRM se divide, ya estaríamos en otro juego político, electoral, pero yo no puedo ahora mismo hablar de eso, porque eso no es lo que está ocurriendo ahora mismo. Ya el tiempo dirá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por sintonizar El Sol de los Sábados. Cambio y fuera.